Bueno, familia, muy buenos días. Qué rico que estén conectados allí, algunos desde muy temprano. Qué bueno que nos podemos conectar como iglesia para adorar al Señor, porque nuestra adoración sigue fluyendo, nuestra alabanza desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Yo felicito a los que se han conectado hoy desde muy temprano. Quiero decirles que esa actitud es excelente, porque en este día, y todos los días el Señor merece lo mejor, pero este día lo hemos dispuesto para que nos congreguemos como iglesia, para que adoremos al Señor juntos. Este es el día que hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Así que yo lo animo siempre a que los domingos usted se pueda levantar temprano, organizar su familia, bañarse, vestirse, desayunar y disponer todo ahí en el lugar para que pueda sin distracciones alabar al Señor y escuchar su palabra. Este es un buen día, este es un buen tiempo. Hoy tenemos un tiempo muy especial. Tenemos la segunda parte de nuestro mensaje sobre el libro de Daniel que nos está compartiendo el pastor Andrés, que por cierto está buenísimo. Así que antes de pasar a la alabanza y a la predicación, yo quisiera invitarlos que leamos un salmo. El Salmo 111 dice: alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y es compasivo. Da de comer a quienes le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Qué bonito esto. Inmutables por los siglos de los siglos. Establecidos con fidelidad y con rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen con sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Qué rico, qué fiel. Este salmo nos habla de la fidelidad de nuestro Dios, de que Él permanece para siempre, de que Él es fiel a su pueblo, de que Él nos ha rescatado. Él pagó el precio de nuestro rescate, un precio derramado con sangre en la cruz del Calvario, el precio de la vida de su propio Hijo. Así que eso debe hacernos estallar el corazón de gozo, de alegría. Yo le invito entonces a que nos dispongamos con todo el corazón para que alabemos al Señor. Vamos a orar antes de entrar a nuestro periodo de alabanza. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque podemos seguir, Señor, siendo iglesia, seguir adorando, seguir alabando, seguir exaltando tu nombre, Señor, de una manera especial. Allí desde nuestros hogares, desde nuestras casas, podemos glorificarte, podemos honrarte, podemos alabarte, podemos bendecirte a ti, Señor, que eres bueno y cuya misericordia es para siempre. Señor, hoy disponemos nuestros corazones, hoy disponemos nuestra alma, nuestra mente para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltarte a ti, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios bendito. Señor, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Entregamos este espacio en tus manos con toda la iglesia, en los lugares donde estén reunidos, en sus casas, en los diferentes puntos de la ciudad, aún la gente que se conecta de otras ciudades y aún de otros países. Juntos en un mismo espíritu nos unimos desde nuestros hogares a alabarte, que nuestra alabanza suba como olor fragante, como incienso grato delante de ti, Padre. Te adoramos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a disponernos, vamos a glorificar y alabar el nombre del Señor. Los dejo con el equipo de alabanza para que juntos exaltemos a nuestro buen Dios. Amada familia, que tengan un buen día. Les queremos invitar a que ahí donde ustedes están se puedan poner en pie y puedan venir a alabar al Señor con nosotros. Ahí puedan con gozo levantar sus manos, cerrar sus ojos y cantarle a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho. Y que nos acompañen también con las palmas desde sus casas. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos.
sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a guerrar. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a guerrar. Repite conmigo que Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a guerrar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Porque tú eres nuestro rey, Señor. Tú eres nuestro amigo, un amigo incondicional. Por eso, Señor, a ti te adoramos, te exaltamos, Señor. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses?
te adoramos. Hoy, Señor, creemos que tú eres nuestro amigo. Por eso, Señor, a ti clamamos. Decimos que tú eres santo, 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 Señor. Para ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, te honramos, te alabamos. Cántale conmigo. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, por siempre y siempre, Rey. Levantamos ante ti, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno
eres digno, Padre Celestial, por siempre, Señor. A ti, solamente a ti, te damos todo el honor, toda la gloria, Señor. Ponemos este día delante de ti, Padre Santo, para adorarte y para bendecir tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. Creo que nuevamente es un gusto poder reunirnos en torno a su palabra, aunque eso significa que usted esté allí en su casa y que desde allí nos pueda acompañar en este tiempo de ir a la Escritura para que sea ella trayendo bendición a nuestra vida. Hoy retomaremos entonces ese mensaje que quedó hace 8 días allí planteado, que solamente vimos la mitad. Ese mensaje que tiene como título Un destello de la soberanía de Dios. Y les decía hace 8 días que es un destello porque definitivamente este libro de Daniel es tan profundo y este libro de Daniel es tan emocionante, mostrándonos quién es Dios y cómo ejerce su soberanía, que lo que nosotros podamos decir con 2 mensajes es solamente un pequeño rasguño de esta gran verdad, que nos anima y nos desafía a estudiarlo mucho más profundamente. ¿Qué tal entonces si pedimos de parte de nuestro Dios su dirección para nuevamente sumergirnos en su palabra? Oremos. Padre Celestial, queremos colocarnos delante de ti en este momento y rogar que este tiempo que vamos a estar, Señor, delante de tu palabra, expuestos a ella, seas tú, Señor, usándola para beneficio y bendición de nuestra vida, para guía, fortaleza, Señor, y convicción, Señor, de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y sea la honra por siempre. Amén. Bien, amados hermanos, entonces el domingo pasado estuvimos hablando de algunas cosas importantes y algunas de ellas fue de que este libro de Daniel ha sido una tremenda esperanza para aquellos cristianos que sufren, para aquellos cristianos que por su fe han sido perseguidos. Pero también estábamos diciendo que para poderlo entender un poco más era necesario hacer un recuento de la historia del pueblo de Israel, para ver cómo en cada parte de la historia Dios siempre había sostenido el control sobre este pueblo, ejerciendo su soberanía. Y después de haber hecho esto, lo que hicimos entonces fue ir a este libro y mencionar 6 enseñanzas que allí están y que creo han sido y serán de bendición para cada uno de nosotros. Estas enseñanzas fueron: Dios no solo conoce el futuro porque Él lo sabe todo, sino porque Él lo estableció. ¿Lo recuerdas? También hablamos como segunda enseñanza fue: nadie es más poderoso que nuestro Dios. El tercer punto que vimos fue conocer el futuro que nuestro Dios ha establecido afirma nuestra fe. Si de pronto tú no escuchaste este mensaje, quiero invitarte para que tú vayas al canal de nuestra iglesia y puedas allí ver la ampliación de cada uno de estos puntos y la bendición que hay al conocer lo que este libro enseña con respecto a esto. Hasta aquí entonces nosotros hablamos de estas enseñanzas el domingo pasado, pero hoy hablaremos de las siguientes 3 enseñanzas. Para nuestro Dios, el orden mundial no es nuevo. Esa es la 4ª enseñanza que quiero compartir con ustedes. La 5ª, Cristo, la esperanza de Dios a su pueblo. Y la última, los hijos de Dios que estarán en el fin sabrán claramente qué es el fin. Ahora, quiero hacer una aclaración. Estos puntos que he mencionado no es una manera de cómo este libro está dividido o es un bosquejo para estudiarlo. Estos son solamente algunas enseñanzas que he tomado de este libro a la medida que lo he ido estudiando y que lo he visto a lo largo, o que lo he visto más bien comparándolo o partiendo del propósito general de él, que es la soberanía de Dios. Ahora, habiendo entonces ya hecho esta aclaración, vamos a ir entonces al punto número 4, a la 4ª enseñanza. Para nuestro Dios, el nuevo orden mundial no es nuevo. Este libro de Daniel tiene 2 grandes divisiones.
Esas divisiones entonces comprenden la primera desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y esta primera parte es una narración histórica de la vida de Daniel. Pero cuando nosotros vamos a la segunda división, que está entre el capítulo 7 y el capítulo número 12, lo que nosotros entonces allí encontramos es esta parte del libro que está escrito en un lenguaje profético y que pertenece al género apocalíptico. ¿Sí? Ahora, esta segunda parte de esta escritura no fue escrita de esta manera con la intención de ocultar un mensaje. No es que haya que escarbar entre todo eso para poder al fondo ver un mensaje. Al contrario, fue escrito así porque para quienes lo recibirían como los primeros destinatarios, ellos tendrían claro y entenderían cuál es el mensaje. Ahora, realmente la razón del estilo de esta escritura, de haberlo hecho así, o de haber Dios inspirado este texto de esta manera, es porque esta forma llama mucho la atención. Y lo vamos a ver al estudiar este texto que está para nosotros hoy, o los textos que están para nosotros hoy. Quiero recordarle que vamos a estar leyendo muchos textos de este libro especialmente, y por eso es bueno que usted tenga la Biblia allí cerca, a su mano, para que pueda acompañarnos en la lectura de cada uno de los textos. Bien, yo quiero entonces que usted mire cómo nosotros vamos acercándonos al texto y vamos viendo, como quedamos hace 8 días, que el capítulo 7 nos habla de unas bestias. Nos habla de unas bestias que inicialmente cuando nosotros las comenzamos a leer y comenzamos a ver la descripción, vemos que son unas bestias terribles. Y cuando las vamos viendo uno aparentemente se confunde, ¿sí? Porque no entiende muchas cosas. Pero sin embargo vamos a ir mirándolas una por una. Ahora, para que recordemos, el domingo pasado decíamos entonces, y quedó claro al leer un texto del mismo libro de Daniel, lo que representan estas 4 bestias. Estas 4 bestias representan imperios que se levantarían en el tiempo y que, de acuerdo a lo que nosotros fuimos viendo o vamos también a ir viendo hoy, es que la que se levantaba después de la otra, lo que hacía era derrotar a la otra y colocarse en la cúspide del gobierno mundial. En otras palabras, estas 4 bestias nos están hablando de un nuevo orden mundial que se repitió 4 veces. La segunda bestia tumba a la primera y coloca sus leyes. La tercera hace lo mismo e igual hace la cuarta. Por eso lo que les decía, para nuestro Dios, el nuevo orden mundial no es nuevo. Ahora, antes de ir a la lectura de cada una de estas bestias donde se nos describen ellas, yo quiero invitarle a que pensemos en ese género en el cual está escrito y del que hablamos hace un momento este libro. Pero quiero que pensemos un poco en él de esta manera. Voy a plantearte esto a ver cómo lo pensarías. ¿Okay? Si tú escucharas esta frase, el tigre Falcao volvió a rugir. Quiero pedirte, piensa en esa frase y trata de mirar qué sería lo que se viene a tu cabeza al escuchar esa frase. Yo he planteado algunas opciones y vamos a ver si las que yo he planteado tienen que ver con las que en este momento están en tu cabeza. La primera es que de pronto tú pensarías, ¿cómo así? Hay un tigre en el zoológico que le colocaron el nombre Falcao y que estaba enfermo, pero que ahora se está recuperando y por eso ha vuelto a rugir. Bueno, no lo sé. La segunda opción es, seguramente algunos pensaron que el jugador de fútbol que todos conocemos, llamado Falcao, se está convirtiendo en un tigre, está viviendo una mutación y resulta que en ese proceso de mutar ahora está rugiendo. Quizás de pronto algunos pensaron en eso, pero quizás otros pensaron en esto último. Pensaron en que Falcao, el gran jugador de fútbol que nos ha llenado de glorias a nosotros en este deporte, pues lo que ha sucedido es que acaba de meter un gol en uno de esos partidos emocionantes que él juega y todos se han emocionado al ver este gol. Muy seguramente
tú has pensado en esta última opción. Pero la pregunta aquí es esta. Bueno, ¿y por qué no simplemente decir Falcao acaba de meter un gol? La razón de no hacerlo así es porque eso no llama tanto la atención. Pero si se dice Tigre Falcao acaba de rugir, eso sí llama la atención a muchas personas. Bien, esta es en parte la razón por qué Daniel en su segunda parte está escrita de esta manera. Para llamar la atención, para crear un mayor impacto a quienes iba dirigido este libro y que dentro de esos estamos tú y yo. Ahora, quiero entonces que vayamos al capítulo número 7 y vamos a leer los versículos 2 hasta el versículo 7 y vamos a ver cómo, partiendo de este ejemplo que les acabo de dar, se nos habla de cada una de estas bestias. Versículo número 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Lastimosamente no tengo el tiempo para poderme detener y hablar de muchos de los detalles que están allí en el texto, y tendremos que pasar muchos por alto y solamente colocar nuestra atención en los que, de acuerdo a la enseñanza de hoy, tienen que ver. Ahora, lo que quiero invitar es entonces a que sigamos la lectura y veamos las cosas importantes de la descripción de estas 4 bestias. Quiero pedirle que vayamos al versículo entonces que nos explica, como hace 8 días nosotros leímos, estas 4 bestias que son. Adelantémonos por un momento al versículo 17. En este versículo 17 se nos dice que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que el mismo libro de Daniel interpreta esas bestias. Así que no eran unas bestias físicas, ¿sí?, que existieron en un lugar, no, eran en la visión de él la representación de unos imperios, reyes que se levantarían en la tierra. Teniendo esto claro, regresemos entonces ahora al versículo número 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Los pies fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿A quién está haciendo referencia esta bestia? Pues bien, nosotros entonces, si vamos a Jeremías capítulo 50, versículo 17, no vamos a leerlo por cuestión del tiempo, pero allí nosotros vamos a encontrar, usted lo puede después leer, va a encontrar que en este texto el profeta Jeremías, cuando hace alusión a Babilonia y a su rey Nabucodonosor, lo compara con un león. Y la descripción de lo que pasa en esta bestia se ajusta claramente a lo que le sucedió a Nabucodonosor. Dice que a esta bestia le fueron arrancadas las alas, lo que le pasó a Nabucodonosor, le fue quitado su dominio, y que fue puesto iniesta, o sea, fue puesto de rodillas, ¿sí?, y fue humillado, pero que al final le fue dado un corazón de hombre, lo que le sucedió a Nabucodonosor cuando reconoció que el Dios del cielo era el único Dios. De ahí nosotros vamos al versículo número 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Cuál entonces era esta segunda bestia? ¿Cuál imperio representaba esta otra bestia? Bien, esta bestia representaba al imperio medo-persa. Cuando nosotros vamos al capítulo 5, nos devolvemos al capítulo 5, versículo 28, tampoco vamos a leerlo, pero allí nosotros vamos a encontrar que el imperio que se encargó de tomar a Babilonia y de tumbarlo de ese dominio que tenía mundial fue el imperio medo-persa. Y en la descripción que se hace de esta otra bestia dice que era como un oso que se levantaba más de un lado que del otro. Eso significa que esto tiene que ver con el imperio medo-persa, porque justamente el imperio medo-persa era la unión de 2 reinos, el reino medo y el reino de Persia.
pero entre esos dos reinos había uno más fuerte que el otro, y que era el imperio persa. Por eso, esta bestia se ve que se levantaba más de un lado que del otro. Y de esa manera, entonces, podemos concluir que era el imperio medo-persa esta segunda bestia. Versículo número 6. Después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio a esta bestia, nos cuenta este texto, y le fue dado dominio. El tercer imperio es el imperio griego. ¿Y por qué nosotros podemos concluir que es el imperio griego? Bien, tampoco vamos a leerlo, pero en Daniel, cuando nosotros avanzamos al capítulo 8, versículos 20 y 21, se nos da la interpretación de esto, diciéndonos que el imperio que conquista a los medopersas es el imperio babilónico. Es el imperio griego. Este imperio griego sucede algo muy interesante con él. Cuando Daniel está viendo esta visión, el imperio griego no existía en lo más mínimo. Los griegos para ese momento eran simplemente naciones repartidas en su territorio, pero no estaban unificadas bajo un mismo rey. Y lo interesante es que Daniel ve allí a este imperio como un imperio poderoso que fue capaz de tumbar al que estaba anterior, al Medo-Persa. Versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El cuarto imperio era el imperio romano. Cuando nosotros leemos el capítulo 7, versículos 23 y la primera parte del 24, nosotros nos encontramos que este imperio era un imperio despiadado. Esta bestia que está representando a este imperio era despiadado, y que era despiadado más que los anteriores. Y este imperio que tumbó, por decirlo en nuestras palabras, que acabó con el imperio griego, fue el imperio romano, ¿sí? Y las características de este imperio romano, cuando iba camino al poder, fue así: sanguinario, destructor. En el año 146 a.C., este imperio conquistó a Grecia y la sometió. Pero a pesar de que este imperio, muchos años después, en el 476 después de Cristo, cae en manos de los bárbaros, este imperio sirvió para influencia de todas las naciones a lo largo de toda la historia de todos los tiempos. Y esto es lo que significa lo que dice este texto de esta bestia con respecto a que tenía 10 cuernos. Ese es el significado de los 10 cuernos. Cada uno de estos imperios estableció su propio orden mundial. Y así ha seguido siendo cada vez que un nuevo imperio trata de surgir, aunque ninguno de los que han surgido hasta ahora lo han hecho con el mismo poder con que lo hicieron estos imperios para el mundo conocido en el tiempo que ellos existieron. Pero definitivamente nada de esto es nuevo para Dios. Cuando nosotros vamos al texto de Daniel, capítulos 17 y 18, nosotros nos encontramos con estas palabras. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero no solamente este texto nos permite entender que se levantarán, sino que se levantarán y caerán. Ahora, ¿por qué Daniel en su visión solo ve 4 imperios? ¿Esos son los únicos imperios que han existido a lo largo de la historia de la humanidad? No. Además de estos imperios han existido muchos otros, ¿sí? Pero en estos 4 imperios están representados todos los imperios de la tierra, todos los reyes, gobernantes, potencias, presidentes de todas las épocas. Y es innegable que cada vez nos estamos acercando más al fin. No podemos negar eso. Y no podemos tampoco negar que si con respecto a lo que nosotros estamos viviendo hoy se pudiera dar un nuevo orden mundial por todo esto de la pandemia,
pues que eso establezca que un nuevo imperio surja y que se establezcan nuevas normas. Todo porque lo que hemos escuchado a través de las noticias es que hay un gigante que está buscando eso, el gigante asiático, China, con Xi Jinping al mando. Y aunque todo esto pudiera ser cierto en alguna manera, yo creo que es necesario que nosotros tengamos algo muy claro, ¿sí? A pesar de que eso pueda estar pasando, nada de esto es nuevo para nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que usted me acompañe al versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué nos dice este texto? Permítame, yo se lo digo de esta manera. Se pueden levantar los imperios que se levanten en esta tierra, uno tras otro, y uno puede ser más poderoso que otro, pero al final lo que nosotros podemos encontrar claramente en la Escritura es que el reino eterno será dado a aquellos que pertenecen al Dios soberano, al Dios del cielo, al Dios eterno. Vamos ahora a la siguiente enseñanza de este texto. Este quinto punto es Cristo, la esperanza de Dios a su pueblo. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Has pasado por momentos difíciles en los cuales has clamado a Dios por respuestas? Bien, yo creo que sí. Y si lo has hecho, bienvenido al grupo de Daniel. Como mencionamos en el mensaje pasado, para este momento ya habían transcurrido 68 años desde la cautividad. Y Daniel tenía alrededor de 83 años. Y en este momento, Daniel se encontraba leyendo al profeta Jeremías y teniendo presente que fue por causa de él, de su boca, que fue anunciado que el tiempo del cautiverio terminaría a los 70 años, es que Daniel comienza a elevar una oración, a presentar una oración delante de Dios. Pero quiero invitarle a que leamos lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo número 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ya que entonces este tiempo estaba llegando a su final, Daniel en oración se presenta delante de Dios. Y esta oración que Daniel hace la encontramos nosotros en el capítulo 9 y está entre los versículos 3 y el versículo número 19. Pero por causa del tiempo no la podemos leer completa y solo leeremos los versículos finales, versículos 15 al 19. Este texto dice así: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Recuerda, esta oración entonces, Daniel la eleva, y la eleva porque él tiene una preocupación en su mente. El tiempo ya está llegando a su fin, los 70 años ya están culminando. Ya la profecía dicha por Jeremías se va a cumplir.
Sin embargo, y aunque esta es su preocupación, esta oración de Daniel es una oración de arrepentimiento que hace. Y todos nosotros deberíamos leerla más detenidamente para que sea nuestro Dios usándola para nuestra santificación. Pero en esta mañana la estamos citando porque en ella nosotros encontramos entonces ese profundo dolor que hay de Daniel por su pueblo. Y por causa de ese dolor, entonces él clama diciéndole al Señor: Señor, eso que tú has prometido ya se va a cumplir. Eso que tú ya has prometido ya hace parte de nuestro presente, de lo que tú has anunciado a través del profeta Jeremías, ya ha llegado el cumplimiento. Es por esto entonces que Daniel clama al Señor para conocer el final de estos 70 años. Pero lo que sucede es que cuando Dios escucha esta oración de Daniel, Él le responde de una manera sorprendente. Esta oración, Él la responde mostrándole una visión, la cual no le responde acerca de si ya se están cumpliendo los 70 años, si Él en su presente podría ver esa liberación del pueblo de Israel. Lo que Dios hace mostrándole esta visión es hablándole de los próximos 500 años. Yo he escuchado a muchos decir que si no entendemos el presente, ¿para qué nos vamos a enredar con el futuro? Preocupémonos solo por el presente, que Dios se encarga del futuro. Creo que esto es muy diferente a lo que este libro de Daniel nos muestra. Daniel está preguntándole a Dios, ahora, en este presente, ¿ya esos 70 años se están terminando? Y lo que Dios hace es diciéndole, mira, no te voy a responder sobre la hora, sobre el aquí. Te voy a responder sobre el futuro. Te voy a hablar de los próximos 500 años. ¿Sí? Daniel tenía una gran preocupación, pero lo que Dios hace es hablarle acerca entonces de su futuro. Y es allí donde se revela la famosa profecía de las 70 semanas, que está escrita al final de este capítulo. Pero tampoco tenemos el tiempo de mirar con detalle cada una de las cosas que allí son reveladas. Pero lo que sí haremos es resaltar el propósito principal de esta profecía. Leámosla entonces. Y para hacerlo yo quiero pedirle que usted esté muy atento, muy concentrado, para que no se pierda en algunas cosas que vamos a hablar de ella. Versículos 24 al versículo número 27. Dice esta profecía, 70 semanas. Y aquí no se está hablando de semanas literales como las que nosotros conocemos hoy. Literalmente lo que aquí se está hablando es de 70 periodos de 7. Y si nosotros hacemos una operación matemática, una multiplicación ligera, encontramos que el resultado son 490. Ahora, ¿490 qué? 490 años. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y hagamos aquí una pausa. Recuerden, el pueblo judío estaba en cautiverio, pero llegaría un momento donde se daría una orden de que ese pueblo podría regresar a su territorio y reedificar su ciudad, reedificar sus murallas y reedificar el templo. Y llegó efectivamente un momento donde eso se dio. Eso fue en el año 458 a.C., con el rey de Persia llamado Artajerjes. Ahora, sigamos leyendo. Dice que desde que se dé la salida de esa orden, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y aquí quiero pedirle que usted tenga esto claro. Ese primer tiempo del que se habla, que son 490 años, ahora aquí se vuelve a hablar de él, pero dividiéndolo. Ahora se menciona inicialmente en dos partes. La primera parte es esta. Dice
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, en otras palabras, 49 años. Y dice que después de esos 49 años correrán otras 62 semanas. O sea, 434 años. Si sumamos entonces estos 49 años con estos 434 años, estamos hablando de 483 años. ¿Cuánto nos hace falta para los 490? 7 años, que de eso se hablará dentro de un momento. Pero nota allí que se está dividiendo esos 490 años en 2 periodos. Muy bien. Ahora dice, ¿qué sucederá entonces en esos primeros 49 años, en esa primera parte que se menciona en esta profecía? Sigamos leyendo. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y si usted ha leído el libro de Esdras y el libro de Nehemías, usted va a encontrar que esto es relatado allí ampliamente, cómo estos hombres, en medio de una tremenda oposición, lograron reedificar el templo y reedificar las murallas y también la ciudad. Esto en un lapso de 49 años. Pero cuando pasaron esos 49 años, viene entonces la otra parte que es mencionada. Sigamos leyendo el versículo 26. Y después de las 62 semanas, ¿sí? O sea, después de esos 483 años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y esta frase, mas no por sí, significa de una manera violenta. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí quiero que usted tenga presente, después de que el Mesías hace su aparición y que Él muere en una cruz y Él después resucita y asciende al cielo, transcurre un tiempo y en el año 70 lo que sucede es que un príncipe llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, invade Jerusalén y lo que hace es cumplir esta parte de la profecía. Destruye toda Jerusalén y el templo, y queda literalmente como Jesús lo había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Esta parte entonces de la profecía se cumple allí. Pero sigamos leyendo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, y aquí para que no nos perdamos, aquí ya no estamos hablando del año 70 del que acabé de mencionar, sino cuando el Mesías príncipe aparezca. ¿Sí? Y dentro de un momento vamos a hablar de quién es el Mesías príncipe, pero yo creo que usted ya lo sabe. Después de que el Mesías príncipe aparezca, ¿sí? Y aquí se está haciendo referencias al momento en el que él empieza su ministerio, dice esta profecía que correrá otra semana, ¿sí? Confirmará el pacto con muchos. Y cuando se está hablando de correrá otra semana, o sea que correrán 7 años. Pero escuche lo que sigue diciendo: a la mitad de la semana, en otras palabras, a los 3 años y medio. O sea, esos 7 años no corrieron completos, solo corrieron 3 años y medio. Y permítame hacerle aquí esta pregunta: ¿el ministerio de nuestro Señor Jesús cuánto tiempo duró? Desde que Él fue bautizado por Juan hasta el momento de su ascensión, ¿cuánto tiempo transcurrió? 3 años y medio. Dice entonces, o continúa diciendo esta profecía: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto está haciendo referencia que a partir del momento en el que Jesús hace que todos los sacrificios y las ofrendas terminen, desde ahí empieza a correr otro periodo hasta el final de los tiempos. Así que entonces esta profecía no solamente tenía que ver con 500 años, ¿sí? Esta visión no solamente tenía que ver con los próximos 500 años, sino aún alcanzaba hasta el final de los tiempos. Pero, ¿cuál es el propósito de esta profecía? ¿Satisfacer la curiosidad con respecto al futuro? No, el propósito está centrado en hablar de Cristo, que es la esperanza de Dios
para su pueblo. Este es el único texto en el que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías. Y yo sé que usted ya había escuchado ese término antes, y el único que lo había pronunciado había sido Daniel. Miremos dónde es mencionado. Regresemos un poco a la profecía. Versículo 25 en la primera parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Allí se menciona esta palabra. Pero también cuando pasamos al versículo 26 en su primera parte dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora, yo sé que usted ha escuchado esta palabra antes, pero asumamos que de pronto hay alguna persona que no ha escuchado la palabra Mesías o la referencia a Mesías. Bien, quiero decirle que esta palabra Mesías significa en el hebreo el ungido. Y cuando nosotros vamos al griego, y en el griego nosotros encontramos la palabra Cristo, es una transliteración de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. En otras palabras, cuando la Biblia nos está hablando de Jesús el Cristo, nos está diciendo Jesús el ungido. Ahora, esta profecía entonces se está centrando en Él. Si lo notamos, a veces nosotros leemos la historia y colocamos nuestra atención en cosas que no deberíamos poner nuestra atención como primera importancia. Pero miren que esta profecía se centra en el Mesías. Y nosotros podemos volver a leer la profecía en otras partes que no la acabamos de retomar y vamos a encontrar que ahí, aunque no se pronuncia esta palabra, no se hace referencia al Mesías, sí se habla de él. Por eso quiero pedirle que usted vaya al versículo número 24. Escuche lo que dice este versículo 24, que ya lo leímos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. 6 cosas iban a pasar cuando esta profecía se cumpliera en este tiempo. Pero aquí la pregunta es, ¿quién haría todo esto? ¿Quién se encargaría de que todo esto pasara? Pues muy claro, el Mesías, el Cristo, el ungido, nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos nosotros al versículo número 27 y miramos la primera parte y encontramos que nuevamente se está hablando del Mesías sin pronunciar o sin hacer una mención directa de él. Versículo 27 en su primera parte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál el pacto? El nuevo pacto del que se nos habla en el Nuevo Testamento. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Recuerda? O sea, después de 3 años y medio ya no habrá más sacrificios y ofrendas. Pregunta, ¿quién hizo que eso fuera así, que eso sucediera, que no volvieran a haber más sacrificios para los judíos, para el pueblo de Dios? El Mesías, el Cristo, el ungido. Así que entonces la razón por la cual Dios le muestra a Daniel el futuro cuando él le está preguntando es por el presente, era para darle esperanza en Cristo a él, y no solamente a él, sino también a su pueblo, a todo su pueblo, incluido a nosotros. El centro de esta profecía no son los cálculos en años que en ella se pueden hacer, ni el anuncio de los acontecimientos que sucederán en el futuro. Realmente el centro está en el Mesías. Así que permíteme decirte esto en esta mañana. Vivas lo que vivas, enfrente lo que estés viviendo, las dificultades o los problemas, o estés pasando por lo que estés pasando que no sea fácil para tu vida y has clamado al Señor para que Él te dé una respuesta, recuerda, tu esperanza, tu sostén, tu paz, tu tranquilidad deben estar en Cristo, el ungido, el Mesías. La sexta enseñanza es: los hijos de Dios que estarán en el fin sabrán claramente que es el fin. En el capítulo 11, versículo 32, en su segunda parte,
encontramos estas palabras muy conocidas de Daniel. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Estas palabras se han cumplido una y otra vez a lo largo de la historia, de todos los tiempos, con el pueblo de Dios. Esto sucedió con Abraham y los reyes con los que él tuvo que batallar, con Josué en el periodo de la conquista, con David cuando él era rey, en el exilio en Babilonia en el año 70 después de Cristo, con la persecución que se desató con Tito y que hace un momento hicimos referencia a ella, en la época del oscurantismo de la Iglesia Católica, que comprende entre los años quinto y el 15, y en la era posmoderna, que es en la que estamos y que la Iglesia perseguida ha tenido que enfrentar, por solo citar algunos ejemplos. Dios ha hecho que su pueblo se esfuerce y actúe para permanecer fiel a Él. Pero todos estos momentos han tenido un común denominador. ¿Cuál? La aflicción. Y en el capítulo 12 de Daniel no es la excepción para hablar también acerca de esto. Este capítulo nos está hablando del fin de los tiempos, con una visión que empezó en el capítulo 10. Pero en el versículo primero, en el primer versículo de este capítulo 12, encontramos esto. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Lo ven? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este texto nos está hablando cómo será el final de los tiempos. Según él, habrá mucha angustia. La palabra de Dios en ningún momento oculta esto. Y por lo tanto, todo predicador serio y responsable en la palabra no puede ofrecer lo que la Escritura no dice. Dice que el final de los tiempos será un tiempo de angustia. Pero lo importante no es colocar nuestra mirada en eso y llenarnos de angustia. Al contrario, es colocar nuestra mirada en lo que debemos poner nuestra mirada, y eso nos llenará de esperanza. Daniel no fue indiferente a esto que estaba viendo en esta visión, y por eso él se preocupó en gran manera por su pueblo, el pueblo de Dios. Y es por eso que en los versículos 5 y 6 leemos lo siguiente. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. No podemos saber exactamente a quién hace referencia estos dos personajes, pero sigamos leyendo. Y dijo uno al varón vestido de lino, que es un tercero que aparece en esa visión, que estaba sobre las aguas del río. ¿Quién es este hombre? ¿Recuerda usted quién, según la Escritura nos cuenta, andó sobre el mar? ¿Andó sobre el agua? Bueno, yo creo que ya entonces usted sabe a quién está haciendo referencia este texto. La segunda persona de la Trinidad, Jesús preencarnado. Y cuando él entonces ve a este hombre que está sobre el río, le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y esta palabra maravillas no está haciendo alusión a cosas espléndidas, no. Está haciendo referencia de una manera negativa a este momento difícil, a este momento de dolor. Bien, permítame decirle esto. Saber cuándo será el fin ha sido un tema candente en todas las épocas. De hecho, muchas veces ha sido pronosticado el fin, y estas mismas fechas han tenido que ser pospuestas. Algunas de las más recientes son: Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, dijo por primera vez que el mundo se acabaría en 1914. Y como no se cumplió, su sucesor, Joseph Rutherford, lo anunció para 1925. ¿Y qué creen? Tampoco. De ahí en adelante ha cambiado la fecha una y otra vez. También el fin fue pronosticado para el 1 de enero del 2000,
¿Y por qué? Pues porque era el cambio de milenio. También fue pronosticado el fin para el 6 de junio del 2006. ¿Y por qué? Por aquello del 666, día 6, mes 6 y año 2006, número del anticristo. También el fin fue pronosticado para el 21 de diciembre del 2012, porque esta fecha era el final del calendario maya. Pregunta, ¿qué sucedió? Bueno, por obvias razones ya todos lo sabemos. Es más, muchos se han atrevido con respecto a este tema a decir o a tomar estas palabras de Jesús y de alguna manera acomodarlas. Escuchen, muchos han dicho, pero del día ni la hora nadie sabe. Jesús pronunció estas palabras en Mateo 24, versículo 36. Pero lo dicen o toman estas palabras de él para decir que es cierto, del día y la hora no sabemos, pero sí podemos saber del año, del mes y de la semana. Y por eso se ponen a hacer cálculos matemáticos con esto. El punto es que nosotros no podemos en ningún momento hacer esto, ni la Escritura nos da pie para que nosotros hagamos esto. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 12 con respecto a esto? Yo quiero invitarle a que sigamos mirando este capítulo 12, ahora en los versículos 7 y después saltamos al 11 y al 12. Versículo número 7. Y oí al varón vestido de lino, que ya sabemos que es nuestro Señor Jesús preencarnado, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea su derecha, y su siniestra, o sea su izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos. ¿Quién era ese? Dios Padre. En otras palabras, Jesús estaba jurando por él mismo, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, vamos al versículo número 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que ya sabemos que esto hace referencia, es el momento de la muerte de nuestro Señor en la cruz, donde ya no habrían más sacrificios. Continúa diciendo esta visión que ahora está viendo Daniel, dice hasta la abominación desoladora, o sea, hasta el final de los tiempos, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si tú me preguntas a mí, ¿qué significan estos tiempos y estos números? Yo me voy a apoyar en la respuesta de teólogos serios y respetuosos de la Escritura. La respuesta es, no sé. Sé que esta respuesta nos deja en las mismas y no nos resuelve nada, pero es aquí donde la Biblia calla y nosotros también debemos callar. Jesús en Mateo 24, 36 termina diciendo esto. Si nosotros sacamos la palabra de Dios y la amañamos, podemos decir muchas cosas, pero si nosotros vamos a la Escritura y vemos todo en su contexto, encontramos esto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que no hay que hacer cuentas, así que no hay que entrar a mirar cuál es la fecha final. Nadie lo sabe. Aunque sí hay algo muy importante y es lo que estamos hablando en este punto. Quienes vivan en ese momento, quienes estén enfrentando ese momento, sabrán que realmente es el fin. Y me refiero es a los verdaderos creyentes, al verdadero pueblo de Dios. Para nosotros entender varias de las profecías que están escritas en el libro de Daniel hoy es fácil, porque muchas de esas profecías ya se cumplieron. Como por ejemplo, la que hablamos de los 490 días. No hay discusión en cómo interpretar esa profecía, porque para nosotros esa profecía ya está en el pasado. Transcurrieron 490 años después de que el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad en el territorio de Babilonia, y cuando pasó ese tiempo,
Jesús en una cruz murió y cesó el sacrificio y la ofrenda. Pero estas profecías que estamos leyendo ahora, o esta profecía que estamos leyendo ahora, para nosotros no es fácil poderla interpretar porque está en nuestro futuro, está para nuestro futuro. Por esa razón, creo que es muy sabio y es muy respetuoso llegar a la conclusión de que quienes realmente entenderán lo que este texto dice, quienes realmente lo verán claramente, serán los verdaderos creyentes que para ese momento estén con vida. Ahora, ¿esto quiere decir que no tenemos nada que decir de esto, de estos tiempos y de estos números? Bien, permítanme decirle que sí podemos decir algunas cosas que de acuerdo a estas palabras de Daniel podemos nosotros mencionar. Lo primero es que cuando aparece la frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se nos está haciendo referencia a que Dios ya ha determinado puntualmente cómo sucederá cada momento. Algunos han interpretado que esto que se está diciendo aquí es para hacer referencia a que ese momento de angustia final comenzará a suceder de una manera que sea bien difícil para los cristianos vivir, pero que cuando como que ya ese tiempo esté llegando a su final, volverá a arreciarse la situación para los cristianos y será por un doble de tiempo. Pero cuando este doble tiempo esté transcurriendo, llegará entonces el hombre del cual se anuncia en este libro de Daniel, y el cual habla que está, como lo acabamos de leer en este texto, que está sobre las aguas, vendrá y él se encargará de que todo termine. Esto es lo que podríamos decir en cuanto a esta frase, pero no queriendo ser dogmáticos con eso, y con eso también queriendo decir que así será. Quienes estén en ese momento, ellos entonces entenderán completamente. Ahora, ¿qué podemos decir del número 1290 días y 1335 días? Lo que podemos decir es que Dios ya ha puesto una fecha final y no pasará un día después de eso. Y eso nuevamente nos hace pensar en ese Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Dios, siendo un Dios soberano y teniendo siempre el control sobre todas las cosas, Él se encargará de que todo finalice cuando tiene que finalizar. Pero permíteme ahora hacerte esta pregunta. ¿Qué pasará con los creyentes de ese momento? Porque entonces uno diría, bueno, si este es un tiempo de angustia, yo no quiero estar ahí. Bueno, no sabemos si la decisión de Dios es que tú y yo estemos allí, o puede ser que no lo sabemos. Pero permítame decirte lo que Daniel dice, ¿qué pasará con los creyentes que vivan ese momento? Que además de estar en un momento de angustia y en un momento de fuerte oposición y persecución, también el texto de Daniel nos permite decir esto. Daniel, versículos 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice este versículo número 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hago una pausa y solamente para mencionar esto. En otras palabras, esta visión no podrá ser entendida completamente hasta que llegue el fin. Pero yo no quiero que usted se confunda. Esto no quiere decir entonces que esto está oculto y que esto entonces está allí guardado y que nadie lo entenderá. No. Los que estén en el fin lo entenderán completamente. Pero cuando habla de que estas palabras están cerradas y selladas, o sea, están preservadas. Estas palabras están allí cuidadas y serán las que alienten y las que den esperanza a cada creyente, aún a los creyentes que en ese momento vivirán esas circunstancias. Pero, ¿qué sigue pasando con ellos? Versículo ahora número 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto habla de que muchos tendrán que vivir lo que otros han vivido en nuestro pasado, el martirio. Muchos cristianos quizás en ese momento morirán por causa de su fe.
Pero también sigue diciendo, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos. ¿Y a quién está haciendo referencia aquí? Al pueblo de Dios. Porque claramente los que hacía referencia hace un momento era a ese hombre pecador que no ha querido aceptar a Cristo o reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero dice los entendidos, el pueblo de Dios, ellos comprenderán. Así que no perdamos de vista lo que realmente nos debe importar de estas profecías. Y es que el Señor ha prometido que Él nos llevará a estar firmes, fieles, comprendiendo, estando allí en ese momento difícil, pero con nuestra fe puesta en Él y aún en estas palabras. Ahora, quiero pedirle que usted vaya al versículo 2 y el versículo 3 y veamos algo más que dice este texto que sucederá en este tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, y escuche esto, porque está haciendo referencia a aquellos que han colocado su fe en Cristo. Y si tú lo has puesto, esto está dicho entonces para ti. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Déjame hacerte esta pregunta. Tú, ¿en cuál lugar de estos grupos estarás? ¿En cuál de estos dos grupos estarás? ¿Tú crees en el soberano de todo lo creado y que todo está bajo el control de su mano? ¿Crees en el Mesías que fue anunciado por Daniel y que fue enviado para dar su vida en la cruz por los pecadores que creerían en él? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que ha habido la necesidad en ti de ir a Él y de ir en arrepentimiento porque has entendido tu condición de pecador y por causa de eso te has sometido a Él en obediencia y amor? Permíteme llamarte a esto. Si tú no lo has hecho, si tú no has creído en Él conforme a como este libro de Daniel nos dice que debemos creer y conforme a como la Escritura nos llama a creer, entonces este es el momento de hacerlo. Acepta esta oferta gratuita del Evangelio en Jesús. Y yo te aseguro que lo que sucederá contigo es lo que está escrito en este libro y que nosotros encontramos que le fue dicho a Daniel en el versículo 13, el último versículo de este libro. ¿Qué tal si lo leemos? Miren lo que le es dicho a Daniel allí. Y tú irás hasta el fin. O sea, tú vas a morir. No es que él iba a ser eterno, no. O eterno en cuerpo, no. Él iría hasta el fin, o sea, que iba a morir. Y dice, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Estas palabras se las dijo aquel que estaba sobre el mar. Nada menos, sobre el río, perdón, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús fue el que le dijo estas palabras a Daniel en su condición de Mesías o en su condición de nuestro Cristo preencarnado, una aparición que vio Daniel en su visión de ese Jesús que después en la cruz entregaría su vida, derramaría su sangre por aquellos pecadores que se arrepentirían. Y si él se las dijo a Daniel y esas palabras para Daniel se van a cumplir, pues entonces creo que también están allí dispuestas para ti. Si no has creído en él, si esto que hemos hablado hasta hoy no ha sido algo que te ha llevado a ti a entender que tu vida tiene que pertenecerle a él y que debes rendirte, humillarte delante de él, reconociéndolo a él como el Rey de Reyes y Señor de Señores, este es el momento para hacerlo. Porque si todas las profecías que fueron dichas de Daniel y que ya fueron cumplidas
para nosotros y que están para nosotros en el pasado, las que todavía no se han cumplido y que están para nuestro futuro, claramente se cumplirán. Así que entonces quiero hacerte este llamado. Acepta la oferta gratuita del Evangelio. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por lo que nos has permitido ver en este libro de Daniel. Un pequeño rasguño, Señor, de tu soberanía y unas pequeñas enseñanzas, o bueno, grandes enseñanzas para nosotros con respecto a lo que hoy vivimos, pero más que eso, con respecto a nuestra fe. Pero por encima de eso, Señor, llévanos a ver claramente lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Llévanos a entender lo que tú has planeado para nosotros. Planeado, Señor, como dice tu palabra, un final que tiene que ver contigo. Y te ruego, buen Señor, que este mensaje, que esto que está allí guardado en el libro de Daniel y que hoy ha sido expuesto en una manera, lleve a quienes no han rendido su corazón, no han doblado sus rodillas reconociendo al Dios del cielo como el verdadero Dios, a que lo hagan. Y que entonces allí, Señor, esta oferta gratuita del Evangelio sea entonces dada a ellos y para ellos haya salvación y vida eterna. Esa misma salvación que espera a Daniel, esa misma heredad que está esperando a Daniel, que también sea para ellos y para todos aquellos que hemos creído en Jesús. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amada iglesia, gracias por haber estado entonces en este tiempo y muy dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Les amamos, esperamos verles pronto, les enviamos un abrazo de parte mía y de mi familia. Dios les bendiga. Bueno, familia, qué rico, qué maravilloso este tiempo, ¿verdad? Que hemos vivido allí desde casa, porque la iglesia sigue, la alabanza sigue, la exaltación sigue, seguimos creciendo en la palabra del Señor. Así que damos gracias al equipo de alabanza por su dedicación, por su tiempo. Damos gracias al pastor Andrés por esta predicación tan especial sobre el libro de Daniel, que nos ha dejado inquietos y con ganas de estudiar a profundidad este libro tan maravilloso, de poder entender cómo Dios realmente ha diseñado las cosas y se están cumpliendo según su agenda. Damos gracias a todos los que están detrás de esta producción audiovisual, hermano, para que esto pueda llegar a su casa, este contenido. Hay una cantidad de gente trabajando, gracias a las personas que están ayudándonos a grabar, a las personas que están en los procesos de edición, a las personas que están montando ya la predicación final, bueno, por todo el trabajo y las horas y horas y horas de trabajo que hay detrás de una producción de estas. Muchas gracias al equipo de medios audiovisuales y toda la gente que está trabajando para que esto sea una realidad. Hermanos, qué rico conectarnos, qué rico estar juntos esperando el momento en que el Señor nos permita volver al auditorio. No sabemos cuándo va a ser, creemos que puede ser de pronto ya dentro de poco, por lo que hemos estado escuchando en las noticias, pero bueno, mientras eso sucede, mientras eso se da, seguimos conectados por aquí, porque es que la iglesia no está en cuarentena, la iglesia no está encerrada, la iglesia no está detenida, la adoración no está detenida, el crecimiento espiritual de la iglesia no está detenido, al contrario, seguimos avanzando por todos estos medios audiovisuales. Así que qué rico, hermano, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, los extrañamos. No olvides compartir este video en tus redes sociales, no olvides darle me gusta, escribir un comentario en la caja de comentarios para que esta producción pueda llegar a muchas más personas, para que YouTube pueda mostrar esto a muchas más personas y puedan ser bendecidas también como cada uno de ustedes. Les amamos, de nuevo les digo, les extrañamos, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos entonces en nuestra siguiente actividad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Chao, chao. A continuación, te recordamos las actividades semanales de nuestra iglesia. Todos los martes a las 8 de la noche, conéctate a nuestro programa en vivo. Un tiempo especial para compartir con otros y estudiar juntos la palabra de Dios. Los miércoles en nuestra iglesia son miércoles de oración. 1 hora. Te esperamos a las 8 de la noche para que pasemos un tiempo de profunda intimidad con Dios. Jueves y viernes tenemos una cita con la palabra de Dios en nuestros discipulados en línea. En nuestra iglesia seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Los sábados, Ministerio Infantil Roca Kids. Invitamos a todos los niños a conectarse con su escuela bíblica.
niños de 3 a 7 años a las 4 p.m. y niños de 8 a 14 años a las 5:30. Los esperamos. Todos los domingos a las 10 de la mañana, nuestra gran celebración dominical, un tiempo especial para que adoremos a Dios en familia. Te recordamos que si quieres contribuir con una donación voluntaria para nuestra iglesia, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 305-231-7386. Por medio de ella podrás bendecir a otras familias y promover el avance de la predicación del Evangelio. Iglesia Roca, vidas transformadas por la palabra de Dios.